Hola, ¿qué tal? Soy el pastor Vladi de Visión de Fe en Guatemala y quiero agradecerle su sintonía a esta prédica semanal que se transmite desde nuestra congregación semana a semana. También quisiera invitarle a suscribirse a nuestro canal y por supuesto a visitarnos en las listas de reproducción del mismo, en el cual encontrará muchos otros videos de estudio de la palabra del Señor que seguramente colaborarán con su crecimiento. No está de más también invitarle para que nos siga en nuestras redes sociales de Facebook, Instagram, TikTok y X. Que Dios lo bendiga y espero que le hable en este video. Muy bien, vamos a empezar el tema de hoy. Quiero darle una bienvenida a las personas que desde YouTube nos sintonizan a partir de este momento. Y quiero crear un poquito de contexto con respecto del tema de la templanza o el dominio propio, porque es un tema para el creyente vital, demasiado importante, y espero darme a explicar el por qué. Sin embargo, no quiero que lo veamos como un punto aislado, porque lo que estamos leyendo ahora mismo es lo que se conoce en la escritura como el fruto del Espíritu. Y hemos visto que el fruto del Espíritu es el resultado de que Dios haya dado la promesa de poner su mente en nosotros. De tal forma que el creyente en Jesús, aquel que es llamado por Dios, debe de vivir una transformación en su vida a un nivel en donde la palabra de Dios, la mente de Cristo, se posa en sus pensamientos para poder acceder a una vida nueva como Dios la describió en su palabra. Es más o menos, ¿verdad? Hoy por hoy, cuando se habla de la vida en el Espíritu, se habla de la vida en algo que no es como tan objetivo, sino es más de hacer milagros. No tengo nada en contra de hacer milagros, al contrario, bendito Dios por los milagros, amo los milagros. Pero sí lo manejamos más como cosas de que, como manifestaciones, lo voy a llamar. Sin embargo, quiero hacer mucho hincapié en que el fruto del Espíritu es una vivencia tangible en nuestra transformación como personas. De tal forma que llegamos a Dios de X forma, X manera, y empezamos una vida distinta cada vez para ser como Cristo. Por eso nos han dado la mente de Cristo. Y entonces la escritura ha mencionado varios frutos que los hemos visto. Empezamos el año pasado en esta senda que le hemos llamado la senda hacia Pentecostés, que esa es la celebración de tener la mente de Cristo en nosotros. Entonces vamos a la escritura, Gálatas 5:22, quizás usted lo ha leído alguna otra vez, pero léalo con este paradigma que le acabo de decir. Pero el resultado de la mente de Cristo en mí, es como deberíamos de leerlo, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio. La mansedumbre, por una cuestión familiar, la vamos a ver el otro fin de semana. Hoy vamos a saltearnos a ver lo que significa templanza o dominio propio. De hecho, en la Biblia es una palabra compuesta, es decir, son dos palabras. Y más o menos pueden interpretarse como fuerza o poder interno. Y entonces esto ya nos dice que es la obra de Dios en nosotros para poner ciertos límites, voy a llamarle poderes, en nosotros. Y me explico. Las filosofías orientales se basan mucho, y por eso quiero hacer esta explicación, se basan mucho en el poder de la disciplina. ¿Cuántos creen en el poder de la disciplina? Por supuesto, ¿verdad? Si nos disciplinamos a lograr objetivos, lo más probable es que
logremos esos objetivos. Puede ser también probable que aunque no logremos esos objetivos, de alguna forma no nos quedemos en donde estábamos. Así que la disciplina es importante. Pero es que la diferencia con el dominio propio, con la templanza, es que la disciplina es la de Dios. Es que es el poder de Dios para lograr algo distinto en usted. Y aquí, hermano, porque esta es la clave, mire, esta es la clave para una vida que dé fruto. Porque lo que usted hace hoy es el producto de sus valores, el producto de sus antivalores, es el producto de sus traumas, es el producto de su humanidad, es el producto de nuestros vicios como humanos. Cuando llegamos a Dios, como está escrito, no hay uno bueno. No hay uno bueno, ni siquiera el chiste de Pepito, que era bueno en el fondo, que alguna vez se lo conté, ni siquiera Pepito era bueno. La cruda realidad que la Biblia enseña es que Dios nos escogió por gracia. De hecho, dice que lo vil y lo menospreciado fue lo que Él escogió para avergonzar a lo que no se considera vil o menospreciado. Dado que el humano entonces no es bueno intrínsecamente, claro, tenemos bondad porque Dios pone bondad en nosotros y porque, por ejemplo, los filántropos, por ejemplo, Dios los impulsa a hacer filantropía, pero nadie es bueno intrínsecamente. Así que cuando llegamos a Dios, todos tenemos traumas, vicios, en fin, una serie de cosas, problemas de carácter, problemas de esto, problemas de lo otro, cosas que nos impulsan y que voy a colocar en nuestros pensamientos o paradigmas y en nuestras emociones. Y lo que Pablo está diciendo es que el resultado de la obra de Dios es que el poder de Dios actúe en usted y actúe en mí para no ser presa de ninguna de esas cosas, para no ser presa de traumas, para no ser presa de vicios, para no ser presa de mal carácter, para no ser presa de tristeza, para no ser presa de nada, de nada, de nada que lo que ser humano implica. Y yo quiero desafiarle, querido hermano que me escucha en esta noche, para que en esta noche yo ya quiero que sea noche porque hay mucho calor, en esta tarde, mañana todavía, no hemos ni llegado al mediodía. En esta mañana, yo quiero desafiarle para que usted haga un listado mental de aquellas cosas que no se han conquistado. El dominio propio es la razón por qué cuando alguien cree en Jesús y es alcohólico, puede dejar de ser alcohólico. El dominio propio es la razón por la cual cuando alguien tiene problemas mentales de que no se puede llevar con alguien más, puede dejar de tener problemas mentales. El dominio propio es la vía que Dios nos ha dado para salir, por ejemplo, de nuestros traumas, de nuestros paradigmas equivocados. Lo que quiero decirles es que el creyente tiene una vía de parte de Dios, pero que quiero dividirlo de la disciplina propia humana. No, esto es un poder de Dios, esto es una promesa de Dios, esto es el resultado de la obra de Dios en su vida y yo quiero despertarlo a ello. Yo quiero que usted ya no se deje engañar por la serpiente que es mentirosa y que todo el tiempo se aprovecha de nuestra falencia, de nuestra humanidad para hacernos caer. Yo quiero que usted se le plante a la serpiente que tiene la boca muy, muy floja y que se confabula con sus debilidades para restringirlo, para mantenerlo atado. Pero esto, el dominio propio, es un proceso. ¿Por qué digo que es un proceso? Porque está aquí en los frutos. Querido hermano, yo me he parado muchas veces en este púlpito y he dicho, el creyente no puede ser igual a cuando no era creyente, no debemos ser igual. Y
a lo mejor he dejado la idea en que usted debe ser perfecto. No es esa mi idea. Somos productos. Somos productos. El fruto del Espíritu fue plantado en usted. Pero a lo mejor usted va por semilla todavía. Hay que seguir trabajando, hay que dar pasos, porque de pronto va a salir un tallito, va a salir una plantita, usando la analogía que Pablo está usando acá. Pero la idea es que no corte el fruto antes de tiempo. La idea es que no corte, que no se boicotee a usted mismo. Claro, podemos caer, muchas 7 veces cae el justo, dice, pero de todas se levanta, porque tiene el fruto, porque tiene el poder de Dios. Entonces, yo quiero que usted esta mañana haga ese ejercicio mental de desnudar su humanidad a usted mismo y aceptar. Yo lo estoy haciendo también mientras le hablo. He identificado mientras preparaba esta charla mis falencias, y cómo de verdad aquí cuando yo estoy predicándole me siento todo un campeón, pero cuando yo estoy enfrentando mis debilidades a veces ni me doy cuenta y caigo. Pero ¿sabe cuál es la diferencia? Que Dios no se va, que Dios es fiel, que está pegado a mí, que está pegado a usted y que no lo va a dejar. Y entonces vuelta de nuevo a seguir el trabajo, vuelta de nuevo a continuar. En primera carta de Corintios capítulo 14 versículo 32 dice: los espíritus, y yo quiero que usted conecte que cuando vean el evangelio la palabra espíritu se refiere o a la mente o a las emociones o al poder de algo. Pero Pablo acá está hablando de la mente de los profetas, están sujetos a los profetas. ¿Qué quiere decir eso? La mente del profeta está sujeto a los profetas. ¿Quiénes son los profetas, hermano? ¿Qué es un profeta? La palabra nabi, que es la palabra profeta en la Biblia, lo que habla o lo que describe es un portavoz, alguien que porta la voz de Dios. Hoy en día, ¿quién es un profeta? Cualquier persona que se para a predicar la palabra de Dios es un profeta. En este momento estamos hablando la palabra de Dios, de alguna forma estamos profetizando. Profetizar es hablar la palabra de Dios. Por eso yo me aparto y estoy muy en contra de los vaticinios a futuro. Mire, le va a ir bien, porque siempre se dice, me le va a ir bien, ustedes va a ser... No, profeta es agarrar lo escrito e interpretarlo. Entonces el profeta debe estar sujeto, debe de saber que no se puede parar aquí y hablar lo que él quiera, como a veces me pasa a mí. Y dicho sea de paso, quiero aprovechar para hacer algo, porque lo pensé mientras preparaba esta charla también. Muchas veces yo me he parado aquí y he dicho cosas impropias, he hecho bromas que no debía, he dicho cosas que estaban mal interpretadas. Quiero aceptar esa responsabilidad y pedir disculpas. Que Dios nos ayude a seguir transmitiendo lo que solo esté escrito, lo que solo esté en su palabra. ¿Y por qué dice Pablo? Porque Dios no es Dios de confusión, sino es Dios de paz, como en todas las iglesias de los santos. Entonces, ¿cómo avanzamos en este proceso? Lo primero que yo quiero que usted tenga es que tenga la conciencia de que Dios ha empezado a trabajar en usted por ser creyente. Como decimos en mi país, que no se haga loco, pues. Que no sea creyente solo el domingo acá, sino que tenga presente que Dios puso
el poder en usted de tener la mente de Dios en usted para afectar su vida en sus procesos, para que usted lleve la escritura a todo lo que usted vive, a todo lo que usted hace, a todo lo que usted piensa. Que dejemos de vivir ese dualismo de vida que viene de la religión romana, en que aquí adentro es algo y afuera hay un mundo real. No, el mundo real siempre está y nosotros hemos sido desafiados por Dios a brillar. ¿Y cómo va a brillar usted? Una de las formas de hacerlo es exhibiendo la templanza, exhibiendo el dominio propio. ¿Pero eso a qué? Exhibirlo a lo que Dios ha escrito en su palabra. Exhibirlo a los límites que Dios ha, valga la redundancia, delimitado en su palabra para usted. El dominio es eso, es aprender a ponernos límites a nuestra humanidad, que es caída. Segunda de Corintios capítulo 10, versículo 3. Pues aunque andamos según la carne, ¿qué quiere decir eso? Que somos humanos. Usted es humano, usted es humana. Puede ser que si se le atraviesa un carro en el tráfico y casi lo exponga, se le salga un pensamiento de la mamá del conductor. Eso es ser humano, ¿verdad? Eso es ser humano. Puede ser que si usted nota en su trabajo a alguien que le está tratando de hacer daño, a usted le salga un pensamiento de no, a todo es la mamá ya viene en una semana, la vamos a celebrar, así que la vamos a dejar en paz. Puede ser que a usted se le salga un pensamiento de ira, puede ser que a usted se le salga, y los pensamientos engendran acciones, por supuesto. Puede ser que a usted se le salga el deseo de la venganza. En fin, de lo que es ser humano. Pero el dominio propio es la capacidad de aplicarle el límite de Dios a eso. Porque somos humanos. Pues aunque somos humanos, está diciendo Pablo, nosotros no luchamos esta vida de una forma humana. Y esto es algo que, por ejemplo, llévelo al matrimonio, una de las relaciones más difíciles. Es algo que llévelo a las relaciones entre padres e hijos. Aunque andamos en la carne y si mi papá me hace algo, yo quiero enojarme con mi papá, no voy a luchar mi vida así. Porque el dominio propio me enseña que la primer persona contra la que tengo que luchar es mi humanidad. Aunque aunque andamos, aunque nuestras costumbres son humanas, podría leerse también aquí, nosotros no vamos a vivir la vida como la viven los mortales, de verdad, hermano. Porque tenemos un poder astral. Suena, sí, porque Dios es de otro planeta, ¿o no? Y ese es el poder que Él nos dio. Dios es de otro round, no, ni siquiera pensemos en planeta. Pensemos que el poder que Él nos dio es un poder intergaláctico. Lo que pasa es que como que hubiera ido al cine hace un ratito a ver algo de los super, ¿cómo se llaman los de Marvel o los esos, ¿verdad? Perdone usted por paganizar la charla. Lo que quiero decir es que existe lo humano, que somos nosotros, y existe el poder de Dios, lo espiritual. Nadie que no sea creyente en el Mesías Jesús como la única forma, tiene acceso al poder espiritual. Nadie. Aunque se pasen guardando todos los mandamientos del Señor, nadie que no sea creyente en Jesús tiene acceso al poder espiritual, al poder de Dios. Pero el creyente en Jesús lo tiene. ¿Cuál es el problema? No le pone los límites que tiene que poner. Sigue luchando como humano.
seguimos luchando como humanos. No debemos. Yo quiero alertarnos esta mañana de que no debemos de luchar como humanos. ¿Cómo es como humano, pastor? Así como usted se va con la finta, así como yo me voy en bajadita, deslizadito, cuando alguien me dice tal cosa, yo le doy dos tal cosa, o albergo ira, o lo que sea. Dice Pablo, porque la forma de enfrentar eso, los recursos espirituales que tenemos, no son carnales. Dicho en el vocabulario de él es, las armas de nuestra contienda no son carnales. Fíjate que si alguien te tiene envidia, la forma de responder no es con la misma envidia. Si alguien te hace enojar, la forma de responder no es con enojo. Si alguien te defrauda, la forma de responder no es defraudando. No, él va a decir, son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y esto sí engendra un resultado distinto. ¿Por qué? Porque tú vas a estar bien. Porque Dios va a cuidar de ti. Sigamos leyendo. Destruyendo especulaciones. Todo lo que usted va a ver ahora pasa a un nivel mental en usted y en mí. Y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia del Mesías. ¿Ve cómo es la cosa? Por un lado están los recursos humanos. Cuando alguien te hace daño, cuando tienes una tristeza, cuando tienes un trauma, cuando tienes un problema, cuando tienes una crisis, cuando tengas lo que tengas, hay un recurso carnal o humano, allí está. Pero lo que Dios está diciendo por medio de Saulo de Tarso es que nuestros recursos ya no se delimitan a la humanidad que todavía tenemos, sino que nuestros recursos se han ampliado a una gama distinta, a un poder distinto. Por eso es que dice el versículo anterior que nuestras armas son poderosas en Dios. La palabra poderosa aquí es espiritual también, son espirituales en Dios para la destrucción de cualquier elucubración, fortaleza mental que yo esté empezando a hacer para responder como humano. En otras palabras, tú no tienes por qué responder como humano. Debes de aprender a responder como una hija de Dios, como un hijo de Dios, a cualquier impulso que la vida te traiga. Destruyendo especulaciones. ¿Dónde pasan las especulaciones? Aquí adentro. ¿Dónde está todo razonamiento altivo? ¿Qué es un razonamiento altivo? El razonamiento altivo es aquel que dice que Dios dijo no, pero yo digo sí. Ese es un razonamiento altivo. Que Dios dijo sí, pero yo me hago el loco. Ese es un razonamiento altivo. El razonamiento altivo es la rebeldía de cuestionar el camino que Dios ha trazado para nosotros. Queridos hermanos, esa es la esencia de esta prédica. Esa es la esencia de lo que yo quiero dejarle en su corazón esta mañana. Que muchos de nosotros, para los recursos que sean, todos de nosotros, para los problemas que hayan, somos una olla de presión. A lo mejor no reaccionamos a la 1 o a las 2, pero eventualmente esa presión que sale por el tubito que hace va a salir. Va a salir. Y lo que Dios está diciendo es, tú ya no eres una olla de presión. Tú eres una hija de Dios. Tú eres un hijo de Dios. Yo te di recursos que no están allá afuera. Tienes a tu disponibilidad recursos que no están allá afuera. Tienes las verdaderas armas, las que traen resultados para esta vida y para el mundo venidero, para el retorno de nuestro Señor.
Y esa capacidad, ese don, voy a decirlo, ese resultado, perdón, quizás es mejor palabra, se llama dominio propio, se llama templanza. Porque ¿qué sucede, hermanos? Dios ha entregado todo un protocolo de lo que implica ser hijo de Dios. Eso es su palabra, A, B, C, D, lo que ha entregado. Y por acá estoy yo, como un hijo de Dios, o cualquier persona, porque eso se entregó a toda la humanidad. Eso es un testimonio para toda la humanidad, la palabra de Dios. Por ejemplo, no matarás, que implica no tomar la justicia por nuestras propias manos. Entonces ahí está el recurso. Y yo estoy acá y yo empiezo a vivir cosas en mí que o ignoro eso porque soy creyente o me someto a eso. Pero si yo actúo como Dios dice, Dios me ha prometido que voy a tener unos resultados distintos. Eso es. Quiero cerrar con un caso bíblico quizás. Y usted se alegró. Cerrar, ya va a terminar de predicar el pastor. Qué calor hay. Qué bueno. No. Quiero cerrar con un caso bíblico que vamos a tardar como 45 minutos en desarrollarlo. Y me refiero al caso de David. Y específicamente a su relación con Saúl. Usted sabe que Saúl era una persona que tenía muchos problemas. Uno de ellos es que perdió la habilidad de Dios para tener dominio propio. Así que cuando Saúl estaba bravo, le tenían que traer una arpita para calmarlo. ¿Verdad? Usted ha leído esas historias, ¿verdad? Un día le trajeron a un arpista, bueno el patojo, se llamaba David. Y estaba él, David estaba, el Señor es mi pastor, con su arpa. Cuando al rey tuvo una ebullición, esas de olla de presión que le dije, y tenía en la mano la lanza y ¡pum! Se la tiró David. Que David se tuvo que hacer así. Eso está escrito. Eso está escrito ahí en el primer libro de Samuel. Entonces David salió corriendo. Otro día estaba en la guerra, había un gigante. ¿Se acuerda usted del gigante Goliat? Bueno, David, que era un humano como usted y como yo, que no era distinto a usted ni a mí, porque a veces tendemos a dignificar. David era un hombre conforme al corazón de Dios. No, eso no está hablando de lo bueno que David era. Eso está hablando de la obra que Dios había hecho en David. Era conforme a como Dios había trabajado en David. Pero David fue un adúltero, David fue un chuco, diría mi abuela, con las hermanas. David fue tremendo. Pero era conforme al corazón de Dios en el sentido de que Dios le estaba trabajando el corazón. Porque el protagonista de la Biblia siempre es Dios, no somos los hombres. No es que nosotros podemos hacer por nosotros mismos, sino es que Dios estaba trabajando en David. Así que como Dios estaba trabajando en David, un día vio a Goliat, dijo yo voy. Y con una piedra de las 5 que agarró, ¡pum!, se botó al gigante. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él, porque el dominio propio de Dios era un fruto en David. David tenía Espíritu Santo, por eso en un salmo, después de una barrabasada que hace, dice, no me quites el Espíritu Santo. Salmo 51 creo que está, por ahí lo puede buscar. Ellos tienen una relación tan complicada que de pronto se convierten en familia. Por eso es que yo quise traer este caso, porque estoy seguro que las relaciones más complicadas suyas están con los que viven en su casa, en familia. Así que se hacen familia. El rey le da a su hija por mujer a David, por esposa. Y todo va bien hasta que al rey se le va la olla de presión al tope, ¿verdad? O le dan cortocircuitos. Finalmente, un día el rey atraviesa un espacio de no más.
un punto de no retorno y David tiene que salir huyendo. Su cuñado, el de David, que se llama Jonatán, le dice, mira, no puedes regresar a la casa vos, mi papá sí te quiere matar. Entonces David empieza, agarra a su familia, a sus padres, dice, miren padres, yo creo que el rey me lleva ganas, esto es un buen chapín, así que los lleva a vivir a otro país, que David era responsable porque Dios le había puesto eso a él. Se los lleva a vivir a otro país. Luego, David dice, bueno, síganme los buenos, y lo siguieron los endeudados, los amargados y todos los que estaban bien fregados, dice la Biblia. Bueno, eso lo digo yo, ¿verdad? ¿Qué calidad de gente la que se David? No, hermano, era tremendo. Pero empiezan a deambular. Y de pronto un día Saúl se entera de que él está por una región que se llama Engedi. Y le mandan a decir, no sé quién fue el chismoso que le envió el WhatsApp a Saúl. Mira, David anda por acá. Y sale a perseguirlo Saúl. Y cuando David se entera, salen corriendo. Y yo no sé si a usted alguna vez lo han perseguido, hermano. Con mis hermanas recordábamos que en los años 80, el pastor de la iglesia donde mi papá era copastor, nos dijo, hermanos, quieren hacerle daño a las familias de los pastores de esta iglesia, escóndanse. Nosotros fuimos escondidos como un mes, hermano. Fíjese qué feo. Como un mes ahí escondiéndonos. Íbamos al colegio. Yo miraba a mis amigos, se les miraba cara de terroristas. Es feo andar perseguido. No sé si usted, el otro día, bueno, no fue el otro día, pero cuando yo vivía en la zona 3 de Misco, un día estábamos con la señora afuera y yo llevaba 2 teléfonos porque antes era hacker, antes el pastor era hacker, entonces estaba hackeando unos teléfonos y en eso vi que la señora estaba ahí, que se iba a ir a estudiar la Biblia, porque la señora sí estudia la Biblia también, y entonces estábamos ahí y yo me acerqué a la señora y oigo tac, 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 y me ponen la pistola en la cara y pues quiero decirle que yo entregué los celulares, ¿verdad? Y me registraron y me sacaron, pero es los días subsiguientes a esa, teníamos un viaje, yo andaba en el interior del país con la familia y andaba como, me están persiguiendo, me sentía, es horrible, es muy feo. Ahora imagínese usted el caso de David, que lo están persiguiendo para matarlo, que lo están persiguiendo para acabar con su vida. Y de pronto oye que el rey está cerca, que el ejército está cerca, que son como 3,000 hombres, él tiene como 400 y van, y ese día no andaba como con todos, y se mete en una cueva. Y adivine quién entra a la cueva. Saúl entra a la cueva. Pero Saúl va a hacer sus necesidades fisiológicas a la cueva y se sienta Saúl. ¿Y qué creen que le dieron ganas a David de hacer? David con la espada, solo se la miraba. La gente que estaba alrededor de él, matalo, mano. Ahorita acabamos con esto. Y mañana va a estar vos como el rey de Israel. ¿Quién nos va a perseguir? Aquí se acaban los problemas. Mátalo, mátalo. Mira, ni siquiera vamos a tener que hacer nada más. Mátalo. Y le empiezan a decir, mátalo. Que mira, hermano, cuando yo leía esto, poniéndome en la posición de David, hasta a mí me daban ganas de matarlo. Porque somos humanos. Porque nos gusta la solución fácil. Porque nos engaña la serpiente de que si tomamos los atajos que quebrantan la escritura, vamos a tener buenos resultados. Y David está aturdido. Yo no sé si usted alguna vez ha estado aturdido. Yo como que me aturdo todos los días.
Lo ve, está aturdido, no sabe qué hacer y está así como, y como puede, va. Y mira, el rey de plano andaba enfermo del estómago, yo no sé qué, porque le fue a cortar la orilla de su manto, de su capa que se ponían aquí atrás, y ni siquiera se dio cuenta. Y le corta la orilla. Y uno dice, wow. Porque lo más fácil hubiera sido matarlo. Yo no sé qué es para el momento que vives, no sé qué es lo más fácil, pero no es lo mejor. No sé qué sea lo más fácil en tu vida ahora, pero no va a ser lo mejor. No va a ser lo mejor. Porque las armas con las que nosotros militamos no son las carnales, son espirituales. Yo estoy aquí para darte este testimonio a ti. Hay una forma distinta, hay una forma de Dios de pelear la vida que pareciera ser que no va a engendrar el resultado inmediato. No, no lo va a engendrar. Pero es que Dios te está dirigiendo, es que Dios te está guiando. Así que le corta, dejamos a David con la cortada, con su pedacito de capa, David. ¿Y qué pasó después? Eso es lo que yo quiero que veamos. Primer libro de Samuel, capítulo 24, versículo 5, dice: aconteció después de esto. ¿Qué es esto? El cortecito de la capa del rey. Si hubiera sido Superman ya no hubiera podido volar. Aconteció después de esto que le abatía el corazón a David, porque había cortado el borde de Saúl. La palabra borde ahí es la que decía mi hermano Josué hace algunos domingos, canaf, las alas, la orilla, pero se refiere al manto. En las Biblias normalmente ponen el manto, pero no está acá, solo dice el borde. ¿Qué pasó? Que si usted es creyente, cuando vaya por donde no es, Dios le va a batir el corazón. Hay una campana, no es por ahí. Quizás esta campana te lo estoy haciendo sonar yo ahorita, pero no es por ahí. Cuando sea nuestras propias fuerzas. Le abatió el corazón. Y mire, esto se lo traduje yo, porque me pareció muy interesante cómo lo expresó el original. Primero Samuel 24:6 dijo: y dijo a sus hombres: lejos está o esté para mí de parte del Señor hacer tal cosa contra mi rey. ¿Qué está diciendo David? Yo no puedo conducirme como yo estoy diciendo. Lo que está diciendo es: Dios me dijo que no lo haga. Dios me dijo que no lo mate. ¿Por qué? Porque Él es el ungido. Y yo le puse, ¿qué palabra diría ungido aquí? El Cristo del Señor. De extender contra Él mi mano, porque es el Cristo del Señor, es el ungido del Señor. Cuando yo le digo Cristo, porque se lo estoy leyendo en griego, ¿verdad? El ungido. Por favor, veamos la obra de Dios en David. Él lo podía matar, y lo que él da testimonio es: no puedo hacer esto porque Dios no me deja, mucha. Entiéndanme. Pero ¿sabe qué es lo maravilloso también? Es que el dominio propio nos lleva a darle testimonio a otros. Es que el dominio propio es una herramienta de testimonio a otros, porque él está diciendo: miren, mucha, no puedo. Y miren lo que les dijo. Y David contuvo a sus hombres con esas palabras. ¿Con cuáles palabras? Las de Dios. Y no les permitió que se levantaran contra Saúl. Y Saúl se levantó y salió de la cueva y siguió su camino. No solo como hombres y mujeres de Dios nos debemos de aprender a poner los límites a nosotros, sino debemos de enseñarles a los demás, a los que nos presten oídos, padres, a sus hijos.
Enséñenle los límites del Señor. No lo deje. Mi hijo, es que vas a cumplir 18. Experimental. No, porque va a experimentar su humanidad. Él necesita comportarse como Dios. Él necesita los límites de Dios en su vida. Y eso es lo que hace. Y con aquellas personas con quienes tenemos influencia, con quienes tenemos voz, no importa la edad que tengan, dice hay que contenerlos. El dominio propio es un testimonio para otros. De poder decir, mira, no debes hacer eso. No debes hacer eso. Y lo digo en un mundo que te va a perseguir cuando lo digas hoy. ¿A usted qué le importa? Esa es su verdad. Yo soy mi propia persona. A mí nadie me manda. Esas son las respuestas de hoy. La gente lo va a hacer, pero que no lo haga sin el testimonio suyo, querido hermano. Usted va a caer mal, porque el Hijo de Dios cae mal. A mí cuando me dicen que no tengo que hacer lo que no debo hacer, o no debo hacer lo que... Eso, cuando me dicen que no debo hacer algo que de verdad no debo hacer, me cae mal. Me cae mal. Por supuesto que me cae mal. Mi humanidad le cae mal. Cierro con esto. El dominio propio es el resultado de una competencia de Dios en nosotros, de una capacidad de Dios en nosotros, de someter nuestras emociones caídas, nuestra mente caída, nuestra humanidad completa a lo que Dios dejó escrito en su palabra. Cae mal, sí, pero es la obra de Dios en tu vida, hermano. Es el proceso de Dios en tu vida. Es lo que debe estar pasando en tu vida. Y como leíamos hace un par de semanas, creo yo, o vamos a servir a Dios o vamos a servir a las tinieblas. Aquel que dice, no, yo no voy a servir a Dios, pero tampoco a las tinieblas, está fumando algo que ni él sabe, porque no hay esa tercera opción. O servimos a las tinieblas, o somos siervos de las tinieblas, o somos siervos de Dios. No hay un intermedio. Y yo nos invito, nos desafío como creyentes a servir a Dios. Querido hermano, hace unos instantes yo te dije, mira, haz una imagen mental, haz un mapa mental de lo que eso implica a tu vida. Aquí viene una aplicación. ¿Dónde estás con respecto a eso? ¿Qué reglas tienes que empezar a conectar? Sé consciente del dominio propio, del fruto de Dios en tu vida, de la mente de Dios en tu vida, que ya no te mandas. Y poco a poco empieza a caminar. Poco a poco empieza a caminar en la Escritura. No sé cómo lo vas a hacer, no sé cómo lo vas a evaluar, pero yo te recomiendo algo. Escucha esta predica nuevamente cuando esté, bueno, la puedes escuchar en el YouTube y la puedes escuchar en Facebook, pero escúchalo con algo que puedas anotar. Y hazte un favor, vas a anotar aquellas cosas que en tu vida necesitan el fruto del dominio propio, y lo vas a someter delante del Señor y empieza a trabajar en ello. Es que no tienes que solventarlo todo en un día. Ten conciencia que esto está pasando en tu vida, y cuando tengas conciencia el otro día, Dios te va a frenar. El dominio propio es un freno, es un límite sano para tu vida, en un mundo que aún desde los púlpitos se nos está diciendo, hermano, tú no tengas límites. Claro que sí, porque si no tengo límites, puedo matar a los que yo quiera. Necesito límites. ¿Por qué? Porque a veces me dan ganas, hermano, de verdad, es que soy humano. A veces me dan ganas de medio matar también, de despescuezar. Qué pastorcito, ¿eh? ¿A poco a usted no? Va, pues, no es tan pura lata como, pero a veces sí nos dan ganas de desaparecer gente, ¿o no? Va. No os hagáis, dijo un hermano. Cierra sus ojos, querido hermano. Vamos a trabajar por unos instantes. Vamos a practicar por unos instantes en esto.
yo quiero invitarlo a que no se deje distraer de algo o de alguien, para que usted pueda trabajar esto en su vida como empezar algo hoy. Yo quiero invitarle, la vida creyente es un ejercicio continuo. A veces pensamos que recibimos a Jesús y no tenemos que hacer nada más. No, ahí es donde empieza el trabajo. Tenemos que aprender cómo vivir. Y luego tenemos que llevar esto a la vida. Y yo quiero invitarte, querido hermano, a trabajar en ello. A trabajar en ello. No sé en qué momento de tu vida estás. Y yo sé que hay muchas cosas específicas. Y si tú necesitas una colaboración en ello, háblanos. Necesitas un consejo, háblanos. Estamos para servirte. Porque aquí se dan principios generales, pero yo sé que, por ejemplo, en la relación conyugal tenemos que aprender, tenemos que hablar, tenemos que hacer esto, convertir esto de dos, algo de dos. Yo sé que con los hijos es complicado, hay que hablarlo. A veces hay situaciones específicas en el trabajo, pero el principio general ha sido depositado en tu corazón, ha sido depositado en tu mente para que lo trabajes. Le invito a escuchar esta canción. Dame un corazón, dice. Entregado a ti. Para honrarte, oh Dios. Purifícame.
yo quiero que tú le ores al Señor esta mañana. Le digas: Señor, yo necesito empezar un proceso de dominio propio en mi vida. Yo quiero invitarte esta mañana para decírselo al Señor. Yo quiero empezar Señor, yo necesito el fruto del Espíritu en mí. Necesito empezar una senda distinta de por donde vengo. Señor, yo necesito aprender a cuestionar los automatismos que tengo ahora mismo, a reaccionar en automático. Necesito tu ayuda. Le puede plantear esto al Señor en su vida. Puede decirle usted al Señor: ayúdame, necesito ayuda. Querido hermano, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? En esto también aplica. Como cantábamos hace unos instantes, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es en esto donde aplica, hermano. Es en esto donde aplica. Celebra victorioso, decíamos, el triunfo de Cristo. Bueno, el triunfo de Cristo es para que tú puedas tener dominio propio, para que puedas sobreponerte a las situaciones, a las circunstancias. Para ello es el triunfo de Cristo. Es el fruto de Dios obrando en tu vida. Eres tú empezando un proceso distinto, un procedimiento distinto. A veces nos gusta hablar de nuestro potencial, pero el dominio propio lo que te dice es que es al revés. Tienes que ponerle una restricción a tu humanidad. Quizás, y siempre vamos a ser humanos, por supuesto, pero es que el creyente no pelea, no vive como humano, como decía Pablo en Corintios 10, 2 Corintios 10. Él tiene el poder de Dios, ella tiene el poder de Dios. Señor, yo no sé qué estamos enfrentando, qué está enfrentando cada hermano, cada persona que nos sintoniza esta mañana, pero yo sé que tú sí sabes y que tú estás con nosotros. Que así como no te apartaste de David, no te vas a apartar de nosotros. Y así como cuando Pedro incluso llegó a negarte, no te apartaste de él, sino te quedaste con él. Así tú te has quedado con nosotros porque tú eres fiel. Somos receptores de tu gran fidelidad. No la merecemos, pero somos receptores de tu gran fidelidad. Y por esa fidelidad, Señor, nosotros sabemos que tú estás con nosotros, que no nos vas a dejar y que en esto también nos vas a impulsar. En el nombre de Jesús. Señor, cualquier circunstancia en las vidas de mis hermanos, oro para que tú los apoyes, los bendigas y, como está escrito, les des una salida. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Redentor, Jesús. Amén y amén. Amén. Querido hermano y hermana, tú que nos estás sintonizando todavía, quiero ser muy enfático. No dejes caer esto en saco roto. Esta prédica te puede despertar a muchas victorias de Dios en tu vida. Y yo te quiero invitar a ser consciente y a trabajar en ello. Trabajemos en esto, hermanos. Trabajemos en esto. Trabajemos en esto. Con ustedes que nos sintonizan, hemos llegado al final. Les enviamos un fuerte abrazo. Que Dios los bendiga. Nos vemos la próxima semana.